otro mundo era posible. Un nuevo mundo, decías, donde las mujeres fuéramos nuevas mujeres sin atavismos culturales que nos mantienen y han mantenido al margen de la vida social política, en atención al sistema en donde solo vale el poder del patriarcado. Reconocimos en Novarimonio lo que pasaba en tu entorno familiar, y era la misma receta que sucedía en la casa de todas nosotras, aunque algunas habíamos distinguido, algunas compañeras que se mostraban en la escuela más dóciles y sumisas frente a los principios educacionales de sus padres. Ya las calificábamos como las pequeñas burguesas y nos preguntábamos, ¿qué están haciendo aquí? Debían por lo menos mostrarse solidarias en cuestión de entender lo que significaba ser una alumna de una escuela sugestiva, autosugestiva y crítica. Eran terriblemente dóciles, sumisas, las que se retiraban a sus casas inmediatamente al terminar el horario escolar. Ellas y otras, con menos posibilidades económicas, todas debíamos empezar por ser observadoras de las diferencias entre géneros y subrayar con rojo lo que entendíamos era prejuicio cultural que provocaba actitudes misóginas hacia las mujeres en la escuela. Una escuela tan especial como la nuestra inscribía a chicas de muy variados intereses y niveles de alcance para el compromiso social. ¿Qué significaba eso? ¿Qué implicaba ser una alumna comprometida, concientizada? ¿Cómo se trata una compañera que exige horizontalidad? Empezábamos a reconocernos frente al contexto escolar como jóvenes pensantes y decididas a tomar compromisos de lucha por cambiar el régimen de gobierno que lo definíamos como represor y expulsor, un sistema discriminador que nos había dejado fuera del sistema de la educación formal. Todas, igual que tú, Gladys, desesperábamos ante las diferencias de los padres frente a los hijos varones, en donde se acataba la voz del patriarca para dar seguimiento y ventaja de todo tipo a los hermanos varones. En esa cotidianidad entendíamos los mitos de la cosificación hacia las mujeres. Entender la frustración provocada por la autoridad parental machista latigaba en nuestra cara la desigualdad y acortaba nuestra libertad en aras de prometer no terminar con un embarazo precoz o con un ingreso a las drogas. Era difícil comprenderlos. Ahí contigo nos proyectábamos en el mismo espejo. En la escuela, cada día nos mirábamos iluminadas en un concepto que los demás se formaban de nosotras. Solo que las chicas íbamos poco a poco midiendo la correlación de las fuerzas masculinas. Aún estaba en construcción nuestra propia imagen, nuestra propia identidad, y esta se iba dando a la par de un contexto de energía rebelde y contestataria, haciendo a un lado esas formas interiorizadas que nos provoca la cultura machista. Eso sí, con un gran eco y reverberancia de nuestra comunicación con otros adultos, en donde había congruencia según nosotras. Así se mantenía el interés de sumar nuevas mujeres, formar nuevos cuadros, decíamos, hacia la toma de conciencia, de creer que la lucha no terminaría saliendo de la prepa. La visión y el aliento entonces debían de ser largos. Ante esas preocupaciones nos frustraban otras compañeras que no tenían los mismos conflictos de emancipación, pero tampoco se involucraban en acciones del bien grupal. Usaban a nuestra escuela solo como un escalón más para buscar la universidad. De eso nos percatábamos y empezaban a caernos mal que no se quedaran a participar, a informarse en las asambleas, menos a inscribirse en los programas de atraer maestros o ir a buscar recursos económicos para subsanar las necesidades básicas de nuestra escuela. Esto a veces era disculpado, porque cierto es que había división de responsabilidades y algunos grupitos de ellas integraban los diferentes elencos artísticos y culturales en donde se propugnaba por la excelencia y buena calidad de las acciones de la escuela en cualquier ámbito donde se presentaban. Eso se traducía en muchas horas de ensayos, a veces al vil rayo del sol, o a usar sus sábados y domingos cuando se acercaba alguna presentación por invitación de organizaciones estudiantiles, de sindicatos, de obreros o grupos organizados de campesinos. La participación de los grupos de teatro y de danza llevaba siempre el profesionalismo por convicción de ser estudiantes de una prepa popular autogestiva y crítica. Gladys, también incursionaste en los escenarios en atención a tus siempre nobles deseos de solidaridad. Así nos cuentas
cómo hacías malabares para ir acuñando una personalidad que, pese al sistema restrictivo de tu hogar, ibas formando de manera diferente a las alumnas que se sometían a la voluntad de los prejuicios sociales de la época y no seguían las reglas, menos los estereotipos señalados. Por eso, cuando tuviste que desarrollar nuevas estrategias de camuflaje para estar a la altura en donde debías pasar inadvertida o representar diferentes personalidades, lo pudiste llevar a cabo, dado el entrenamiento de esos juegos de no ser descubierta por tus padres al tener una vida doble, laboral y estudiantil. Muchas como tú tenían la necesidad de extender las alas y salir a darle sentido a la rebeldía adolescente. Habían entrado a un proceso incipiente de necesidad de tomar distancia desde los prototipos de alumna burguesa esperando el matrimonio para encontrarse con nuevas y duras experiencias políticas que les darían pertenencia a grupos de mujeres y hombres, compañeros, maestros y autoridades, identificados todas con lenguajes nuevos e ideologías verdaderamente llenas de esperanza e ilusión por acercarse desde ámbitos diferentes al encuentro de un camino que llevaría a la creación de un nuevo país, un país que destruyera lo podrido, haciendo a un lado todo lo que estorbaba en el camino. Por identidad y siendo fieles al contexto, compartimos el compromiso desde la etapa de la prepa, en donde dabas muestras de un sinfín de acciones para beneficio de la propia escuela, con una comunidad escolar que te reconocía un activismo propositivo. Sin darte cuenta, ibas perfilando una personalidad con un liderazgo femenino. Esto no era fácil, ya que competir con los muchos varones y sus relaciones de poder, ejemplos de grandilocuencia y pasión en las asambleas por la toma de decisiones políticas sobre el rumbo de la escuela, no era cosa sencilla. Tú, en cambio, hacías cada día en la escuela una oportunidad de ejemplo, porque el sistema escolar administrativo funcionara perfectamente para que los alumnos y alumnas tuvieran el mejor expediente posible, si se pudiera, al nivel de una preparatoria oficial. Así cuidabas como árbol de vida los detalles a fin de que las autoridades de la UNAM evaluaran el área secretarial y administrativa o de gestión escolar de la mejor manera. Ese esfuerzo conjunto le daba vida a la dirección de la escuela y pronto fuiste un referente de madurez y responsabilidad que entendimos tenía que ver con un nuevo proceso cada vez más consciente de nuestra vida de estudiantes en esta escuela tan sui generis. Pronto fuimos entendiendo lo que señala Obarimonio, comillas, era nuestra obligación hacer todo lo humanamente posible para ganar finalmente un lugar en la UNAM, cierra comillas. Esto lo proyectabas y la escuela lo percibía. Habíamos entrado a un proceso de desarrollo excepcional donde crecíamos y aprendíamos a ver el mundo con lentes de diferentes graduaciones. Empezábamos a escucharnos en comunicaciones en pequeños grupos y en asambleas, discursos con toda la pasión aplicando términos del materialismo histórico, donde Marta Hacknecker, satisfecha, sabía que había cumplido con su objetivo. Tal era nuestra energía creadora que en nuestros propios entornos sociales y familiares sonaba la disidencia un poco soberbia. Lógicamente nuestros padres se preguntaban, ¿qué les enseñan en esta escuela a estas muchachas? Ese pensamiento ya marcaba preocupaciones por hacernos más propositivas en la escuela o para repercutir de maneras más efectivas en el desarrollo de nuestras comunidades designadas para realizar intervenciones comunitarias, ¿te acuerdas? O ya de menos, para realizar mínimo el servicio social, como tú decías. Empezábamos a propugnar por mejores formas de gobierno que beneficiaran a los que menos tienen, con una convicción de que al subir la escalera del conocimiento y del aprendizaje renovarían los impulsos para iniciarse en la lucha por un mundo menos desigual. Obarimonio nos detiene en relación al concepto de igualdad. Este concepto lo hacíamos nuestro todo el tiempo, no solo en casa, luchando en contra de la violencia que ejercía el poder masculino sobre nosotras, sino ya en la escuela, en donde nos defendíamos aún con sencillas estrategias accesibles a nuestro entender para convertirnos, según nosotros, en próximas mujeres de vanguardia. Encontramos en tu texto muestras de tu carácter decidido y tenaz al tener que conocer otros mundos inimaginables para las jóvenes que estábamos a tu alrededor.
Me refiero al Palacio de Lecumberri. Ahí ya eras testiga de la inequidad en el sistema de justicia y observabas desde las tripas de la corrupción lo que estaba obligado a hacer el sistema de opresión para que la oligarquía rampante en turno permaneciera en el poder pese a la barbarie que caracterizó el periodo de la Guerra Sucia. Aún así, creías que buscar cambios era posible si se formaban en la lucha a jóvenes inquietas, pensantes, que estuvieran seguras de que esa era la única vía para restarle fuerza al establishment. Te hiciste de nuevos y verdaderos amigos revolucionarios que arriesgaban su vida y la de todos los que se acercaban a ellos para cumplir las metas acariciadas para alcanzar sus ideales. Nos cuentas ahí que también había mujeres que conocían las luchas desde diferentes niveles de participación y exponían su seguridad igual que tú, al ser activas enlaces. Tampoco eran ajenas al riesgo de la represión y aún así su combatividad no se minaba. ¿Qué te motivó, Gladys, a pertenecer a esta organización? No es difícil entender. Eso queda ahí, en Ovarimonio, después de recorrer la fuerza de tu compromiso por la lucha social. Estuviste a la altura de cualquier guerrillero, hombre o mujer, a quien se le encargan tareas desde la oportunidad de servir a su causa, sabiendo que su comprobada solidaridad, en un momento, la intuición prendió focos amarillos. Sentiste cierta posibilidad de riesgo, de peligro. Pensabas que ya había agentes secretos que te seguían. Dijiste que con seguridad tus recorridos a Lecumberri se convertían en momento de reporte policial en Gobernación. Se lo comentaste a Pablo, tu compañero, y desdeñó dicho comentario, ya que no creyó en esa característica que poseemos las mujeres. Pensó que solo te sentías paranoica. Cumplías instrucciones como agente de confianza, como siempre, con eficiencia, con total discreción. Querías ser útil a tu grupo, fiel a tu convicción y ser otra vez congruente con tu identidad de revolucionaria y ser consecuente a tus ideales. Eso te daba un plus como estudiante de una escuela como la nuestra. Por eso ya te creíamos, te percibíamos como más segura, más comprometida, más mujer. El Estado siempre ha temido a la juventud y más a la consciente y organizada. No por eso, después de Avándaro, nos cuentas, a escasos 3 días es cuando te seguían desde la prepa hasta tu visita a Lecumberri y fuiste detenida para ser objeto de un trato inhumano, padeciendo todo tipo de violencia que solo el gran miedo del represor puede ejercer frente a un ser indefenso, que por toda arma tiene su cuerpo y sus ideales, sus sueños de cambio y la esperanza de que sucederá. La misma noche de Avándaro detienen a un grupo de guerrilleros denominado Comando Armando del Pueblo. Tú tenías relación con ellos porque incluso Jerónimo Martínez era profesor en la escuela. También te relacionaste con el comando de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ayudándolos en diferentes necesidades en donde tu tarea de enlace comunicante fue relevante para su organización. Pablo había pertenecido al grupo guerrillero de Arturo Gámez en Chihuahua. Era tu compañero sentimental del que aprendías todos los procesos que involucraban la lucha, desde diferentes esferas de participación, entre ellos la clandestinidad. Sus saberes de guerrilla los compartía con personas con distintas organizaciones, donde los domingos les enseñaba técnicas de guerra de guerrillas, daba asesoría teórica, desde lecciones de karate y fabricación de armas y explosivos. También diseñaba manuales para las organizaciones integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional relacionadas con Genaro Vázquez o Lucio Cabañas. Nos dices que tú no quisiste ser parte de ningún comando guerrillero porque había que vivir en la clandestinidad y para los roles y vida doble familiar que ya llevabas era demasiado. Eso no evitó que conocieras y te pusieras lista para aprender todo el entramado del disimulo y las artes del disfraz, el camuflaje, búsqueda de espacios discretos para los encuentros y poder hacer tu tarea de contacto con una manera eficiente. Fuiste detenida afuera de Lecumberri con acopio de fuerzas policiales, como si se tratara de la criminal más temida de la época. Los medios se ensañaron contigo, porque entre más espectacular fuera la detención y los periódicos le evidenciaran, el chayote era bien desquitado.
Los gobernantes en turno podían dormir tranquilamente acariciando los titulares sensacionalistas que aparecerían a 8 columnas al día siguiente para anotar ante la opinión pública que el Estado cuidaba muy bien la seguridad nacional. No solo te acusaron de ser una de las 10 personas más buscadas en México, sino también te calumniaron con ser enlace importante con grupos rebeldes hasta en Estados Unidos, porque según tenías contacto con movimientos desde el Chicano Power hasta las boinas cafés y el Black Power. Pues qué envidia, Gladys, que hasta tenías contacto con Angela Davis. Has relatado situaciones terribles de esta etapa que no quiero repetir, y que sé que te esforzaste por no aparecer como víctima, y que lo narrado en Ovarimonio es una pequeña muestra del oprobio y sufrimiento que sabemos padecen quienes se atreven a ser opositores al Estado. Y en esta época, con los carniceros de seguridad en ese turno, lo adivinamos. Nos has compartido en menor escala lo que verdaderamente sucedió en el dolor y la impotencia de recibir un castigo que no merecías, ya que no se conformaron los delitos y las formas penales en tu caso. Pero tu noble alma y tu fuerte espíritu venció, ya que habías contribuido con tu silencio y tu fortaleza a evitar que se encontraran más chivos expiatorios. Por tu actitud valerosa pararon ahí las detenciones. Pasando la tortura, sublimando todo el dolor, supiste que tu lucha y la de los tuyos no había sido en vano. Con todos esos momentos de insurgencia, tanto en el norte como en el sur, en las zonas rurales y urbanas, en las organizaciones independientes y universidades, en los grupos comunitarios, sabían que les habías dado unos buenos piquetes en los huevos al dinosaurio, y que vendrían nuevas generaciones a continuar con su juventud, a seguir la tarea. Para entonces a la prepa ya se le consideraba un bastión de capacitación ideológica de insurgencia y rebelde para avanzar en el proceso histórico hacia la creación de otras vías de lucha combativa. Ovarimonio nos sigue contando vivencias laborales muy importantes en donde concluyo que solo una mujer de tu temple pudo sortear saliendo victoriosa tanto en los ámbitos políticos, laborales, familiares o sociales. Gladys, supiste mantener tus ideales y tu noble corazón para ayudar y apoyar a los más débiles, porque nunca perdiste la esperanza de que nuestro país un día se acercará al sueño de hacer más cortas las brechas entre los que más tienen y los que no tienen nada que perder. Sembraste y se cosechará. Nos dejaste, amiga Gladys, pero como dicen los zapatistas, digo yo, Gladys vive. La lucha sigue. La lucha sigue. Gracias. Excelentes palabras. Vamos a ceder la palabra a un compañero que él participó desde la década de los 70s en la preparatoria popular, daba clases de seminario político, si no mal recuerdo, viviste un tiempo en la casa del estudiante y se ligó a la lucha por un mundo mejor. Tengo un gusto de presentarles a Guillermo Palacios. Él es un gran impulsor de la Sexta por la Libre, ¿sí? Esta tendencia política que va a arrojar muchos frutos en el país. Autor de varios libros, por ahí hay 2 que son muy interesantes en relación al movimiento del 68. Guillermo, te escuchamos. Gracias. Quiero disculparme porque yo no sabía que iba a formar parte de esta mesa. Anunciaron a Guillermo Martínez y pues no soy yo soy Guillermo Palacios. Entonces, pero bueno, pero aquí estoy. Y sí, igual que acá el compañero Canales, a Gladys la conocí en la cárcel cuando iba de visita a la Crujía M a ver al compañero Pablo Alvarado. En ese tiempo, quienes participamos en el movimiento íbamos mucho a la cárcel a visitar a los compañeros presos, pero
la gran mayoría se iban a visitar a la Cogía C, donde estaban los compañeros que fueron parte del Consejo Nacional de WILF, y iban en una actitud de ir a recibir línea, de ir a preguntarle, aunque siempre se dijo en el movimiento del 68 que no habría líderes, que la forma de organización del CNH era horizontal y era una dirección colectiva para que no hubiera líderes que luego pudieran ser reprimidos o cooptados. Pues la verdad es de que pues eso no ocurrió. Sí, los compañeros del CNH siguieron siendo vistos y ahora más están en la cárcel como los líderes, y entonces los compañeros de los comités de lucha iban a verlos a ellos para que los orientaran sobre qué hacer. Y yo ya en ese tiempo en la vocacional no íbamos con esa actitud a la cárcel, íbamos en una actitud solidaria, fraterna. Y bueno, en la M estaba el doctor Fausto Trejo. Yo había estado en 68 en la Prevo 4, que estaba en la contraesquina de la Boca 7. Y muchos de la Prevo, todas las tardes, noches, nos íbamos a la Boca 7 porque sabíamos que ahí, por los pasillos alrededor del auditorio, casi siempre nos íbamos a encontrar con Fausto Trejo. Ahí se le armaba una bolita de chavos que lo escuchaban y él les platicaba todo lo que le preguntaban. Le preguntaban del Che, de la Revolución Cubana, de todos estos movimientos. Y bueno, a nosotros nos interesaba conocer eso, y por eso íbamos a escuchar a Fausto. Entonces, ya cuando los encarcelan, yo le digo a los compañeros de la Boca, yo el que conozco es a Fausto, y ya les platiqué por qué. Vamos a visitarlo. Entonces, a través de Fausto, ya en las visitas en la cárcel, pues conocimos también a Zarco, y conocimos a Pablo y a Carlos Martín del Campo y a varios otros compañeros que estaban en la M. Y ahí fue donde conocimos a Gladys, y ahí nos tocó pues discutir con Pablo y con Gladys, porque bueno, en aquel tiempo los que íbamos del Poli de visita a la cárcel, casi la mayoría traíamos una ideología, la que denominaban línea de masas. Y entonces pues a ellos les gustaba discutir con nosotros porque ellos traían otra línea, pues más bien tendiente a la lucha armada, y nosotros también les decíamos, sí, eso es necesario, pero pues eso es con un grado de conciencia y de organización del pueblo. No creemos que un proceso de ese tamaño pueda ser realizado por pequeños grupos armados. En fin, por ese lado iba la discusión. Y bueno, imagínense tener enfrente a Carlos Martín del Campo, a Pablo Alvarado, a Gladys y a Julieta Glauber, que coincidían en la ya urgente necesidad de ir a la lucha armada, y nosotros pensando en un proceso más largo, tal vez más difícil, pero que consistía en fundirnos al pueblo. Pues dejamos de ir de visita a la cárcel en el 70. Ya nos concentramos más en el trabajo, en ese caso por parte mía en la vocacional 6. No la terminé,
junto con un grupo de compañeros que estábamos pensando pues en esto de integrarnos al pueblo, nos fuimos un rato, un par de años, a la prepa popular, a la de Tacuba. Hablamos con los compas de la casa del estudiante, con compas de mantenimiento, de la comisión directiva de ahí de la prepa, y sí, nos dieron ahí un espacio, ahí se armó un colectivo pues, para discutir la teoría, iba un grupo de compañeras de enfermería y de la Boca 6 que cantaban, y ahí lo agarraron también como espacio para ensayar, y de ahí salían con los compas de la popular a la colonia Rubén Jaramillo, a las guardias de las huelgas alrededor, y por eso es que pensamos que sabíamos de la existencia de Liverpool, pero también sabíamos que recién se había tomado el edificio de Tacuba, y nos pareció más interesante ir allí porque pues estaba a un paso de la zona de Naucalpan, y nuestra tirada era esa, irnos a trabajar allá. Pero los compas de la popular de Tacuba nos dijeron, bueno, sí, órale, ahí está el espacio, vengan a chambear aquí, y en lo que hacen su proceso de transición del escritor estudiantil al obrero, ustedes, ¿cuál va a ser su aportación? Y bueno, algunos que ya entonces más o menos nos conocíamos, dijeron, pues que dé clases de seminario político. O sea, tiene fresca la experiencia del 68, está en un proceso de migración hacia otros sectores del pueblo, y eso podría ser muy útil para seminario político, porque la popular seminario político no tiene programa. Cada profe soltaba su rollo de acuerdo a su línea, de acuerdo a lo que él pensaba, y bueno, pues a mí se me ocurrió hacer una propuesta muy sencilla, muy concretita, para que pudiera servir de orientación para la clase de seminario político, y era conocer la historia de la preparatoria popular, conocer la historia del movimiento estudiantil en México y discutir el papel de los estudiantes en los procesos revolucionarios. No sé qué suerte haya tenido esto, pero alguien me comentó después que sí, que lo habían adoptado como oficial ese temario para los compañeros de nuevo ingreso. 2 años estuve ahí en la popular de Tacuba. Supimos pues todo lo que pasó en Lecumberri, el encarcelamiento de la compañera Gladys, y por eso fue también esta decisión de ir a apoyar de una manera concreta, no con un discurso ni con cosas así, a ese frente de lucha que se formó para impulsar un proceso hacia una educación distinta en este país, una educación que le sirva al pueblo, una educación que sea crítica, científica, humanística y popular. Entonces contribuir un poco en eso, y de todos modos seguir el camino que ya nos habíamos planteado desde que sentimos esa necesidad, pues como resultado de nuestra participación en el 68. Y sí, como dijo Enrique, ahí sobre la bocina están algunos solamente han sido hasta ahorita 2 cosas que he escrito. Y bueno, pues gracias, buenas tardes. Gracias, Guillermo. Para ser improvisado, no fue tanto. El siguiente que va a tomar la palabra es Fernando Castillo Bolaños, integrante
de la primera generación fundadora de la Preparatoria Popular, coautor junto con otro compañero, con Jorge Maza Reducindo, del primer libro que dio una explicación de la historia de la preparatoria. Después escribió otro libro y por ahí nos amenaza que viene otro más. ¿Sí? Vamos a escuchar aquí al compañero Fernando Castillo. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero agradecer la invitación que me han hecho los compañeros de la Prepa Popular Tacuba para participar en este evento, que tiene como finalidad rendir un merecido homenaje a nuestra compañera Guadalupe Gladys López Hernández, lamentablemente fallecida el 3 de noviembre del 2018. De igual manera, agradezco al compañero y maestro Salvador Zarco, director de este muy interesante Museo de los Ferrocarrileros, las facilidades prestadas para la realización de este acto. Y por supuesto, mi agradecimiento para todos ustedes por estar este día aquí acompañándonos. Resulta muy significativo que este reconocimiento a Gladys se le haga en este día 2 de noviembre, que es una fecha muy señalada y tradicional para la mayoría del pueblo mexicano, del que Gladys formó parte y al cual amó y defendió desde que tuvo uso de razón prácticamente. Pero además resulta doblemente significativo porque se le recuerda en este mismo espacio en donde más de una vez muchos de nosotros compartimos con ella no solo otros eventos, sino también la vida, con toda su extensa gama de situaciones a través de recuerdos, pláticas, emociones e intercambio de experiencias. A Gladys le tocó no solo vivir, sino también participar en los períodos más activos y hasta de insurgencia de la sociedad mexicana en la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo a fines de los años 60 y principios de los 70, tales como el movimiento estudiantil de 1968, la consolidación de la Preparatoria Popular a partir de 1969, la represión del llamado halconazo el 10 de junio de 1971, la lucha de la guerrilla urbana de los años 70, la huelga sindical de la empresa Radio Aeronáutica Mexicana en septiembre de 1978, etc. En estos y en muchos otros acontecimientos, Gladys estuvo presente y participó de manera destacada. Hace casi un año, en otro homenaje que se le ofreció a Gladys en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, hacía yo la invitación para que leyeran su libro titulado Ovarimonio, invitación que reitero, y el argumento sigue siendo el mismo. El mejor homenaje que podemos hacerle a nuestra compañera es leerla, porque en este libro la propia Gladys relata episodios conocidos y aún desconocidos de su vida, relatos que sirven para mostrarnos muchos aspectos de su trayectoria y de su lucha a favor de las causas justas. Así que la invitación es principalmente para quienes no lo han leído, pero también lo es para quienes ya lo hicieron, pues siempre se encuentran en él detalles sorprendentes que nos hacen conocer de un modo mejor a nuestra amiga Gladys, de manera que nunca será ocioso releerlo, más aún con la aparición de la segunda edición, publicada por la UNAM y que viene ampliada y por lo mismo más completa, con fotos, artículos de periódicos y revistas, volantes, cartas, etc. Existen en Ovarimonio muchos capítulos con temas interesantes y bien planteados. Por ejemplo, el titulado Entorno familiar, en el que explica cómo en los años 60 las mujeres se encontraban sometidas a una doble explotación. La primera,
la explotación del hombre por el hombre, que se refiere a las muy grandes diferencias entre las clases sociales, y la segunda, la explotación de la mujer por el hombre, pues en esos años la cultura de la sociedad solo les permitía tener como meta el matrimonio, sin tener prácticamente el derecho a la educación o a la superación personal. Es decir, el destino de casi todas las mujeres era el de ser amas de casa sometidas, obedientes y sumisas. Pero también habla acerca de cómo se empezaron a dar las primeras manifestaciones de rebeldía a través de la moda, la música, el lenguaje, los peinados y otras muchas cosas. Otro capítulo que resulta importante para muchos de nosotros por ser egresados de la prepa popular es precisamente el denominado preparatoria popular, en el que informa sobre las causas, el origen, la lucha, las dificultades y la organización de esta escuela, a la que Gladys dedicó gran parte de su tiempo, de su trabajo y de sus esfuerzos como estudiante, secretaria, activista y dirigente. Cuenta sobre su incorporación al plantel de Liverpool 66 en la colonia Juárez y la posterior toma del edificio de Mar del Norte número 5 para crear la preparatoria popular Plantel Tacuba, después llamada Francisco Treviño Tavares. Relata con mucho detalle las angustias, las preocupaciones, las alegrías y las anécdotas que vivieron ella y muchos otros compañeros en esa escuela inolvidable. En el siguiente apartado, que lleva por título 10 de junio de 1971 y que puede considerarse una continuación del de la preparatoria popular, Gladys relata lo que vivió en el llamado halconazo, desde la organización de la marcha que se efectuó hasta los muy tristes momentos que vivimos los integrantes de esa prepa, quienes en la nueva masacre gubernamental después del 2 de octubre tuvimos las lamentables pérdidas de dos de nuestros compañeros, el alumno Francisco Treviño Tavares y el maestro Jorge de la Peña, así como las graves heridas que sufrió el también maestro Héctor Arturo González Hernández. Especialmente dramático y estremecedor resulta el capítulo La detención, pues ahí Gladys da cuenta de la forma brutal y arbitraria en que fue detenida, los crueles interrogatorios a que fue sometida, las torturas, las vejaciones, las humillaciones y las amenazas contra su familia, su exposición a los medios de comunicación, acusándola de ser la jefa de un peligroso comando guerrillero, las angustias pasadas por sus familiares y la sensación de culpa que ella tenía por hacerlos sufrir de esa manera. Hay una frase en el libro que me impactó profundamente y que resume todo el calvario vivido por nuestra amiga en esa etapa. Dice así textualmente: a mis 20 años de edad y en pocos días fui violentada psicológica, física, verbal, sexual y socialmente. En Ovarimonio hay muchos otros temas importantes e interesantes que describen las situaciones que vivió Gladys, tales como sus vivencias en los 3 años que fue presa política, su reintegración a la sociedad después de ser liberada, su actuación en el sindicalismo y las condiciones de género, entre otros muchos. Gladys fue uno de esos seres que dejan una profunda huella en quien los trata. A un año de no tenerla físicamente con nosotros, aún no podemos creer que ya no podamos oír su voz, que ya no podamos compartir pláticas y experiencias, que ya no podamos escuchar la risa limpia de una Gladys que ante todo fue una mujer que siempre luchó por la honestidad y contra la injusticia. Vaya, en este día
Un recuerdo emocionado para nuestra compañera Gladys, porque sabemos que desde el lugar donde se encuentre seguirá sosteniendo sus principios y sus ideales para procurarnos lo que siempre soñó: un mundo mejor, más justo, más equitativo y más feliz. Quiero aprovechar este foro, que sé que es para el homenaje a nuestra compañera Gladys, pero repito, también quiero aprovecharlo para hacerle también un sentido reconocimiento a la compañera Beatriz Leonor Sánchez de Tagle Lozano, integrante de la segunda generación de la Preparatoria Popular Liverpool Mártires de Tlatelolco, desafortunadamente fallecida a principios de septiembre de este año 2019, que se desempeñó como docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y que, entre otras muchas cosas, fue la diseñadora de la ilustración de portada del libro Ovarimonio de nuestra compañera Gladys, la primera edición, así como diseñadora también de la portada del libro Voces de la Preparatoria Popular, que es de Esperanza Viví Aparicio Hoyo, que está a mi lado, de José Manuel Galván de Guízamo, que está por ahí, que nos hizo hace rato favor de cantarnos a capela varias canciones, de Rubén Dac Pérez, que también estuvo en la cuestión del teatro del grupo Emiliano Zapata en la Preparatoria Popular, y de Abraham Manuel Vidales Abrego, ¿es Abrego o Abrego? Abrego, igualmente compañero que estuvo en el grupo teatral de Emiliano Zapata de la Prepa Popular, y que todos ellos son autores de este libro que se llama Voces de la Preparatoria Popular, muy recomendable, por cierto. Agradezco toda su atención, muchas gracias. Bien, por último, voy a tratar de puntualizar solamente algunos puntos que para mí son significativos dentro de la vida personal, vida política y vida social de la compañera Gladys. Es muy emocionante, sobre todo para la gente que tuvimos mucha cercanía con ella. Gladys no solamente era una compañera solidaria, no solamente era una compañera responsable, sino que prácticamente se volcaba para intentar resolver los problemas de todos. Y en este sentido hay algo que para mí no hay que olvidar de ella y hay que tenerlo presente. Gladys era de las personas que tenía la capacidad, que siempre tenía algo particular con cada uno de nosotros, y conocía a mucha gente, y todavía le sobraba corazón para seguir conociendo más. Hablar de Gladys en la etapa más importante de su vida, más significativa, más dolorosa, más de lucha, más que le exigió como mujer y como persona, es hablar de la historia de la Preparatoria Popular. Yo creo que no se puede desligar una de la otra. Nosotros formamos un comité de egresados, tenemos una asociación civil, ¿sí?, registrada por la reivindicación educativa de alumnos y egresados, bueno, egresados, no hay ningún alumno, egresados todos de la Preparatoria Popular Liverpool Tacuba, ¿sí? Y es en base a esto que hemos estado haciendo una lucha constante, primeramente para que, a pesar de los 50 años, fíjense, esto es bien importante, a pesar de los 50 años que el movimiento estudiantil cumplió el año pasado, ¿sí?, tenemos que decir que la narrativa oficial del movimiento estudiantil no abre espacios a la historia de la Preparatoria Popular, siendo que la Preparatoria Popular fue el primer movimiento a nivel, fíjense, a nivel internacional en 1968, es más, su convocatoria para su constitución fue en el 67, en el año de 1967, que salimos triunfantes y que
En la universidad, ni los que han hecho historia sobre el movimiento estudiantil, ni historia sobre la universidad, dan significado a este hecho. ¿Sí? Un 12 de febrero de 1968 comenzamos clases en la Facultad de Filosofía y Letras. 1050 alumnos que logramos aglutinarnos y solidarizarnos con la convocatoria que mandó el grupo Miguel Hernández, del cual formaba parte el compañero maestro Salvador Zarco. Para 68, para el 10 de julio de 1968, ya teníamos armado un pliego petitorio. Se hace una manifestación alrededor de la universidad para entregar el pliego petitorio. Iban alumnos, profesores, padres de familia y gente que nos acompañaba. Curiosamente, empiezan a suceder cosas. Llueve, llevamos unas antorchas, llueve, se apagan las antorchas. Llegando a rectoría, fuimos atacados por los porros de la Prepa 5 para impedir que la comisión subiera a la oficina del rector a entregar el pliego petitorio. Se va la luz en la universidad, curiosamente, y un día importante. Para el día viernes, recuerdo bien, 12 de julio, 2 días después que se me entregó el pliego petitorio, la universidad emite su solución y su respuesta a ese pliego petitorio. Y fue de 7 puntos que contenía el pliego petitorio, la universidad dio el sí a 5 puntos. Obviamente fue un movimiento que habíamos triunfado porque se reconoció la existencia de alumnos rechazados, primeramente que nadie los veía, ¿sí? Una nueva escuela con una incorporación a la universidad que nosotros hemos llamado una incorporación sui generis. No voy a hablar mucho de esto, pero es interesante no perderlo de vista. Viene el movimiento estudiantil. Recuerden la cantidad que dije al inicio, 1050 alumnos comenzamos. Se desarrolla el movimiento estudiantil. Participa la Prepa Popular con sus representantes al CNH, de la cual Fernando era uno de los representantes de nuestra escuela al CNH en el 68. ¿Sí? Cuando el movimiento estudiantil termina, o si no termina, por lo menos se le da formalmente terminación con el manifiesto firmado por integrantes del CNH y leído en diciembre de 1968, donde se dice que se volvía a clases, pero que ibas a seguir con otra forma de lucha. ¿Sí? Nosotros volvimos a reencontrarnos como escuela. Estábamos trabajando como brigadas. Se perdió mucho el contacto como escuela, porque nosotros teníamos ya un edificio que nos había dado la universidad el 19 de julio, ¿sí?, del 68, el antiguo edificio de la Facultad de Comercio y Administración, ahí en Liverpool 66, en la Colonia Juárez, ¿sí? Cuando volvimos en diciembre del 68 a contactarnos, no éramos, creo que alrededor de 630, 650 alumnos. Entonces, obviamente, teníamos una preocupación: ¿qué iba a pasar con nuestra escuela? Tanto que se había luchado por el reconocimiento. Y en 1969 llegan cerca de 3,000 alumnos a inscribirse a la preparatoria y se empieza a trabajar intensamente en ese edificio viejón de la antigua Facultad de Comercio y Administración. Comenzamos. Y es ahí, en ese año de 1969, cuando la compañera Gladys se integra a la preparatoria popular, y se integra en 2 sentidos: se integra como secretaria en el turno matutino y se integra como alumna en el turno vespertino. Causó un gran revuelo la presencia de la compañera Gladys, por su personalidad, por su coqueteo,
alta, blanca, su pelo largo, sus minifaldas, su risa contagiosa, ¿sí? Su entusiasmo y su forma en que nos recibía a todos. Entonces, fue importante esto. Y ahí empezamos a conocer y se empiezan a cruzar los hilos de la historia, ¿sí? Para 1970 aumentan el número de solicitudes, los estados seguían aumentando, pero de solicitudes a inscribirse a la preparatoria popular, y se decide abrir un nuevo plantel de la preparatoria popular, el plantel de la prepa popular número 2, la primera fue Liverpool, la número 2, que fuimos a tomar un 12 de febrero de 1970, estábamos tomando las instalaciones de la antigua Facultad de Ciencias Químicas en ese populoso barrio de Tacoma. Recuerdo situaciones, llegamos, nos brincamos por las cercas, había un guardia por ahí, estaba la escuela sola, ¿sí? Abrimos la puerta, y ¿saben qué fue lo primero que hicimos? Ponernos a barrer, porque había mucha tierra, había mucha basura, y ahí surge ya un planteamiento interesantísimo sobre la cuestión de la preparatoria popular, teniendo como eje 3 puntos. Una explicación más profunda sobre la prepa popular como escuela sui generis, el elemento de la autogestión educativa, ¿sí? Punto fundamental que creo que por eso se nos hace un lado de la narrativa oficial, porque la narrativa oficial no concuerda con mucha cuestión de las cuestiones autogestivas, ¿sí? Nosotros, eso fue uno de los puntos fundamentales de la autogestión. Y tercera, ¿cuál era el carácter popular? ¿En qué consistía ese carácter popular? Se hablaron discusiones, se armó un proyecto y ahí seguimos. Particularmente, yo tuve un acercamiento no solamente con la compañera Gladys, sino que ya en el movimiento del 68 tuve el gusto de conocer a Max Arturo, ando nervioso, de conocer a Max Arturo, hermano mayor de Gladys. Él era integrante del grupo de izquierda revolucionaria estudiantil, el famoso MIRE, el grupo El MIRE, ¿sí? Que en 1967, a raíz del asesinato de Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara en Bolivia, ellos deciden, como parte de la izquierda radical universitaria, ir a poner bombas. Una colocaron en la estatua de Miguel Alemán, que estaba en la explanada de la rectoría, y otra fueron a tocar la puerta, entregarla como un paquete a la embajada de Bolivia. Obviamente ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Apresaron a todos los que fueron, y Max Arturo, y esto es importante decirlo porque es parte del hito que se va conformando la personalidad de Gladys. Max Arturo en ese entonces era menor de edad, estaba a poco tiempo de cumplir la mayoría de edad y tenía, como se dice en el argot, chisparlo de esa situación para que no fuera a dar a Lecumberri, a donde sí fueron a dar varios de sus compañeros, Rechi, Barbosa, el doctor Enrique Condés Lara, entre otros, ¿sí? Max logra, como era menor de edad, pena menor, sale, ¿sí? Creo que a la semana cumplía la mayoría de edad. Esto es importante porque a partir de 1969 Gladys iba casi religiosamente a visitar a los compañeros del grupo del MIRE a Lecumberri, y ahí en el palacio no solamente encontró un campo fértil para desarrollarse como persona, su solidaridad. De veras, todos los que conocimos a Gladys, si algo nos impresionaba, es que siempre tenía una sonrisa, o nos chingaba mucho cuando lo merecíamos, ¿sí? Nos estaba molestando mucho. Llega el momento de
la manifestación del 10 de junio para mí es clave en el desarrollo político, ¿sí?, de la compañera Gladys. Ella ya tenía visitando, repito, desde el 69 a los compañeros de Max Arturo en Lecumberri. Ella, entre las cosas que narra, y es importante decirlo, por ahí del 69, antes de entrar a la prepa, ¿sí?, tuvo un trabajo en un despacho. De ahí, por azares del destino, el abogado llega a defender a unos policías. Los habían corrido, los habían identificado. El chiste es que Gladys se involucra en esto y iba con el licenciado. Entonces se empieza a dar cuenta de los manejos, de cómo identificarse. Esto es importantísimo por el anécdota que les contaré ahorita, ¿sí? Empieza a darse cuenta de esto. Entonces la toma. El 10 de junio, ¿sí?, ya sabemos lo que pasó. El 10 de junio de 1971, la preparatoria popular, ¿sí?, fue de las escuelas más golpeadas. ¿Por qué? Porque ya muchos compañeros que habíamos participado en el movimiento estudiantil y que nos habíamos soplado las alegrías, los embates, las persecuciones, las madrizas en el 68, pues de alguna u otra forma ya no estábamos tan dispuestos, como dice por ahí, a ponerle otra mejilla, ¿no? Ya no, ya había gente que por lo menos llevaba una pistolita, llevaba algo. Cuando se da el primer enfrentamiento con los halcones, los contingentes del Politécnico, universitarios, pero fundamentalmente de la prepa popular, son de los que participan en primera línea con palos, con piedras, en el enfrentamiento con los halcones, y se les vence ahí. Y es el momento en el que, cuando se repliega el contingente que iba con kendos, se abre y da paso al contingente que venía armado, y empiezan a disparar, empieza el caos, y se genera una situación que todo el mundo queríamos protegernos. Se encuentra la barda grandota de la Normal, que va de México-Tacuba a la calle de Salvador Díaz Mirón, que cruza la calle, llegan a esa barda sobre la Avenida de los Maestros, la barda de la Normal, llega, si no me falla la memoria, es México-Tacuba, Sor Juana, Amado Nervo, no, Calzada de los Gallos. no, Calzada está hasta acá, es Amado Nervo, una calle pequeña, luego Alzate, que es ahora el Ejido Norte, y Salvador Díaz Miró, que es la que cruza completamente y sale a dar a ciencias biológicas ahí en el Poli, ¿sí? Entonces era prácticamente un cerco, un nudo donde no había escapatoria, porque por México-Tacuba a Salvador Díaz Miró el ataque se dio de los halcones, y la única forma de salir era o correr rompiendo el cerco sobre México-Tacuba, internarnos en la colonia Náhuac, o lanzarse para el casco de Santo Tomás. Llego a la Normal, iba con unas compañeras de la generación que había entrado, ¿sí? Me encuentro unas alumnas muy nerviosas, yo estaba peor. Llegamos, brincamos a la Normal, y lo primero que me encuentro es a dos compañeros que me reciben con una noticia muy grata. Me dicen: cabrón, en esa ambulancia que va ahí va tu hermano. Lo tuvimos que entregar a los médicos por la gravedad de las heridas. 3 balazos de M1 recibió Francisco. Gladys, en esa noche, después que escapa del cerco que se había formado
el 10 de junio, junto con Paco Muñoz y con el compañero José Hernández, se dedican a andar buscando compañeros, a andarlos checando, ¿sí? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué había pasado? Y de repente llegan a la Cruz Roja y encuentran en la lista de la Cruz Roja, entre los nombres conocidos, el de mi hermano. Entonces entran a preguntar cómo estaba y el doctor de guardia los escucha y les dice: está grave y queremos que vengan sus familiares porque tienen que firmar la responsiva de la operación. Si no se opera, muere. Sin titubear, en ese momento Gladys se convirtió en mi hermana. Gladys firma, se hace pasar como mi hermana, ¿sí?, para que operaran de inmediato a Francisco. Va, ya sabía dónde vivíamos, nosotros vivíamos junto al Cine Cosmos, volver otra vez a la zona de conflicto, avisa a los familiares. Yo estaba escondido en una casa frente a la Cruz Verde, ahí llegamos y nos metimos y vimos cómo entraron, ¿sí?, camionetas grises de aquel entonces del departamento del Distrito Federal, iban con los halcones, llegan a la cruz y se bajan y se oía cómo remataban adentro de la Cruz Verde, remataban a los heridos. No voy a extenderme mucho más, esto es importante porque no solamente el 10 de junio marcó una radicalización dentro del movimiento. A partir del 10 de junio, todos los gérmenes de gentes que ya no estaban dispuestos a quedarse con los brazos cruzados empezaron a actuar y empezaron a surgir muchas semillas de grupos guerrilleros a partir fundamentalmente de este hecho. Durante la estancia de mi hermano Francisco, que estuvo un mes en agonía en la Cruz Roja, nunca nos faltó en ese mes como familia apoyo de mucha gente de la Popular. No quiero mencionar a alguien porque no quiero mentir tampoco a nadie, pero muchos compañeros desde la primera noche que estuvimos ahí el 10 llegaron, no solamente gente de la prepa, llegó gente del Politécnico, gente de la universidad. Me decían: Trevi, así me dicen a mí, Trevi, no te preocupes, a tu hermano no lo saca. Y me enseñaban que todos traían pistolitas y todo, y se hizo un cerco alrededor de toda la cuadra de la Cruz Roja, que estaba en Polanco, el Ejército Nacional. Se hizo un cerco para evitar que en el mes, no fue eso, fue un día, todo el mes que Francisco estuvo ahí, no se retiró el cerco, porque no querían que a Francisco llegaran a rematarlo o se lo llevaran y se lo desaparecieran en el campo militar. Para mí, el año de 1971 fue el año de la rata, ¿sí? En septiembre de este año, Gladys, saliendo de una visita, de haber ido a visitar a su compañero Pablo Alvarado, cuenta en su libro, y es una anécdota muy chistosa, cuenta ahí que con la frecuencia que iba, ya el policía o los policías de guardia que la recibían, ya se la conocía como muchas personas que iban a ver a sus familiares. Entonces ya la gente dice: oigan, tengan cuidado, les dice el policía Gladys y a otras compañeras, dice: hay muchos soldados y policías aquí afuera, si ven peligro, regrésense, ¿no? Fíjense, el policía casi diciendo: aquí están más seguros que allá afuera. Salen, y obviamente ya lo dijeron mis compañeros que me han entendido en las palabras, la forma en que fue detenida Gladys es impresionante. Tanquetas, la Dirección Federal de Seguridad, el Servicio Secreto, militares, todos viéndola a ella. Ya estando en prisión,
y yo he estado investigando mucho sobre estas cosas, se presenta algo que es bien, lo voy a plantear como anécdota, ¿sí? Pero como una anécdota de que los archivos, y todo el mundo se congratula y dice, es que estamos leyendo los archivos que se han desclasificado del Archivo General de la Nación y se refiere particularmente a los archivos de la Dirección Federal de Seguridad. Pero no hay que olvidar que estos archivos, la mayoría de las cosas que contienen ahí son datos y muchas veces nada ciertos. Recordemos la forma tan excelente que se interrogaban los presos aquí. Aquí hay compañeros en la mesa que no me dejarán mentir cómo fueron interrogados. El tehuacanazo, la asfixia, los golpes, las madrizas, la amenaza de ir contra su familia. Encuentro, revisando estos expedientes policíacos, pero esto lo pongo como anécdota porque tiene mucha relación con la historia de Gladys, que aquí en esta hojita se hace pues la referencia que Gladys Guadalupe Gladys López Hernández era el seudónimo, según este papelito, de el nombre real, que era Marta Pérez López, que era el seudónimo con el cual Gladys entraba a ver a Pablo Gómez. Me llama la atención y lo pongo nada más como punto de reflexión. Si Gladys ya sabía cómo se daba el registro para estas cuestiones de cómo entrar a la cárcel, yo me pregunto, si ella tenía una credencial como ayudante de la Defensoría, ¿por qué chingados metió dos identificaciones distintas? O tres. La misma foto, pero con nombres distintos. Esto de que era Gladys Guadalupe era el seudónimo y no su nombre, y que el nombre era Marta Pérez López, es importante porque cuando se empieza a buscar dónde estaba Gladys, pues obviamente llegaban los familiares y ellos preguntaban, pues venimos buscando a Guadalupe Gladys, pues nunca va a aparecer. Aparecía el nombre de Marta, ¿sí?, Pérez López, ¿eh? O sea, es importantísimo esta como anécdota, ¿no? O sea, lo estoy planteando nada más. Entonces, es importante esto. Ya estando en prisión, este año de la rata se hace presente para la vida de Gladys. Como lo dijo el compañero Antonio, el 4 de diciembre de 1971, después de regresar de una tortura inmensa y constante que fue sometido Pablo Alvarado, que Pablo Alvarado fue sacado de la cárcel de Lecumberri por la Dirección Federal de Seguridad y llevarlo a sus cárceles clandestinas, donde ya era torturado, llegó prácticamente inconsciente, llegó medio muerto. Aquí, compañeros, no me dejarán mentir que estuvieron con él en su celda, ¿sí? A los pocos días, el día 4, se dice que quería escapar conjuntamente con unos presos comunes que tenían la sentencia de cadena perpetua, ¿sí? Y que Pablo se juntó con ellos para escapar. Detienen a este militarcete que era el director de la cárcel de Lecumberri, Arcaute Franco, un hijo de la chingada bien hecho, sin torturador de primera. El tipo tenía un año como director en la cárcel y él ya tenía como 4 o 5 muertitos en su haber, ¿sí? La noticia se da hasta después, no se da inmediatamente. La noticia del asesinato de Pablo Alvarado, los 2 hermanos y de un militar que era, pues creo que era el segundo o el tercero de Arcaute Franco, pero que había tenido ya dificultades con él,
porque este militar se oponía al robo descarado que Arcaute Franco hacía sobre los presos, ¿sí? Por el robo y por el manejo de las drogas y de los beneficios en las cárceles. Entonces, supuestamente dice la versión oficial que los dos hermanos, junto con Pablo, los agarran a Arcaute Franco y a este militar, que se me olvida el nombre, ¿sí? Y que lo llevaban con unos cuchillos, no tenían armas, unos cuchillos y una pistolita por ahí, 22, que nunca apareció en la investigación. Yo ya revisé esa investigación llena de truculencias, ¿sí? Y ahí empiezan las cuestiones. Pablo Alvarado, cuando se da la noticia, 2 días después, se da hasta el lunes siguiente, ¿sí? Pablo Alvarado aparece golpeado, desfigurado prácticamente su rostro por los golpes que tenía, ¿sí? Ya le habían practicado la autopsia y estaba prácticamente abierto casi de todo el cuerpo, ¿sí? Pero al que más saña tenía de la agresividad era este militar, que era el segundo de Arcaute Franco. ¿Cómo te dijiste tu nombre? Gil Cárdenas. Él tenía un cuchillo clavado en la cabeza. Aquí están las fotografías que están en el expediente. Cuchillo clavado aquí. ¿Sí? Pablo tundido a golpes. La primera versión es que dicen que iban en el corredor, un corredor grandísimo, pero el lunes, cuando aparecen los cuerpos, aparecen en lo que era la precocina, donde se organizaba la cocina, en un cuarto. Narran ahí que 3x3. ¿Quién no vio los cuerpos? ¿Quién no? Gladys, estando en la cárcel, escribe una carta a la opinión pública, ¿sí? Tenemos copia de esa carta, muy interesante, muy solidaria, muy política en esto, ¿sí? Y junto con un profesor, los familiares de Gladys, de su papá, de su abuelo, y la comisión que estábamos siguiendo esta situación, el profesor Jorge Villamil Rivas y su servidor, Gladys nos hizo la autorización para que rescatáramos el cuerpo junto con sus familiares. Después de andar recorriendo oficinas y mandarnos de uno a otro, no nos dieron nada, ¿sí? No nos dieron nada. Y aquí planteo nada más situaciones casi finales. Dicen que Pablo Alvarado se fue a una fosa común y que posiblemente en una fosa común que está en el Panteón San Isidro, en el fondo, coincide con las fechas, y Rosaída es la que más ha estado investigando esto, pero cuando lo comentamos con Gladys, muy escéptica, no quería ya saber nada, ¿sí? Entonces se fue con la idea que Pablo Alvarado estaba en una fosa común. No sabemos, hay muchas cosas que todavía, a pesar de todo esto, se da, ¿sí? Ya Gladys en la cárcel, 3 años, genera su inquietud, organiza a las presas comunes, les da clases de taquigrafía y empieza a darles clases de teatro, de literatura, y empieza junto con las demás presas políticas a desarrollar. A la salida de la cárcel, Gladys formó parte de un grupo de guerrilleras y presas políticas que buscaban la recuperación histórica de la mujer en movimientos sociales y la guerrilla, y se denomina, todavía existe ese grupo, Confluencia Guerrillera. Mi diálogo es muy permanente con Gladys.
Y a ti te digo, Gladys, como te lo dije en muchas ocasiones, uno es dueño de lo que calla, pero es esclavo de lo que dice. Y además, Gladys, fuiste una mujer afortunada. Nada te resultó fácil. Para terminar, voy a leer un poema que me encontré en redes sociales de una compañera, Antonella, que participa en la Sexta por la Libre, que me parece que sintetiza muy bien muchas de las cosas que aquí hemos platicado. Se titula Mujer. Mujer linda es la que lucha y no se calla. Bella la hacen sus ideas y no sus pechos. Bonita es la que batalla tras batalla no se cansa de pelear por sus derechos. Linda es la proclama de rebeldía, la que prefiere morir en ser pisada. Bonita es la mujer que hace poesía convirtiendo la rutina en barricada. Bonita es la que rompe las cadenas, la que nunca se dejó domesticar, la que antes de invadirse en penas combate a quien pretende humillar. Linda y bonita es toda guerrillera disparando palabras o fusiles, las que sacan las garras de fiera antes de verse como damas serviles. La belleza está en la insumisión, su resistir, pase lo que pase. Sin mujeres no habría revolución. Linda es la mujer que lucha por su clase. Gladys, a un año no te has ido. No un minuto de silencio, sino lo que nos resta de lucha. Gracias. Bueno, creo que hoy estábamos bromeando en esta cuestión de la cualitatividad de las cosas, ¿no? No es necesario que seamos muchos para que las cosas sean buenas. Entonces bromea acá nuestra compañera Tere, dice, poquitos pero bien sectarios, ¿no? Pero no, la cuestión es que se están marcando cosas bien importantes en esta situación, como la propuesta del compañero Antonio, que viene desde Chihuahua, en esta situación. Entonces yo había publicado que entre ustedes, pues, como ponentes y quien quisiera participar para la conformación de organización, asociación civil, llámese lo que sea, ya ahorita con los derechos recientemente aprobados, los derechos colectivos, hay que explotarlos, ¿no? O sea, sirven marcos ahora que se ganaron con la sangre de nuestros compañeros, con la lucha de todos, ¿no? Entonces, esta situación de aprovechar la cuestión de que va a publicar 3 libros, de que el maestro Bolaños también va a publicar, pues que se haga una agenda, no es más, cada quien, pues ahí ahorita se den su tiempo, hagamos la agenda, hagan su agenda, para que canalicen esta situación, ¿no? De los libros, también para darle seguimiento a lo de Globman, ¿no? De compañero México-Uruguayo. Entonces, judeo mexicano, porque bueno, la lucha no nos tiene limitados, ¿verdad? Mediante los discursos sexistas y racistas, ¿no? La cuestión es que hay muchas cosas pendientes por atender. Cada día crecen más cosas que hay que atender y hay que extenderlo cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, muchos tienen trabajos en lo social, ¿verdad? Como el compañero Palacios, ¿no? Desde atrás, desde la pluma, muchos en el trabajo precisamente con las comunidades directamente, con las responsabilidades culturales, como el profesor Salvador Zarco, como bueno, la mayor parte de los compañeros de la mesa. Y entonces hay que darle estos seguimientos y aprovechar
¿verdad?, estos días que va a estar el compañero Antonio, para consolidar algunas cosas más, ¿no? Porque yo también, bueno, ahí en las páginas escribiendo, hice un ensayo de por qué de la importancia de Gladys, y es que es muy trascendente. El amor con el que vivió, la lucha, el compromiso de su lucha, ¿no? Un espíritu que siempre permanece joven, no hay edad para la lucha. Y también el compromiso de extenderlos hacia las nuevas generaciones. Y bueno, no sé, ahorita pueden tomar la palabra y pues gracias, afortunado de estar con ustedes. Gracias. Quiero hacer un comentario relacionado a la participación de la mujer a lo largo de la historia de México, que de hecho se le ha expulsado de la historia, pero no solamente a la mujer, sino también a los niños, a los indígenas y a los movimientos estudiantiles, como si no contaran, como que a mí me parece que eso es algo injusto. Si analizamos y revisamos los libros de historia, en la conquista participó la Malinche, que la calificaron de traicionera, pero no había república, no había país, eran señoríos. En la independencia todos conocemos a los personajes que nos enseñaron en la primaria y en la secundaria, mujeres muy valientes. En la revolución, que por cierto unas cuantas son las famosas, pero hay que tomar en cuenta que en todos los movimientos sociales ha habido personajes olvidados, porque es algo que se padece en la historia de México, el olvido. En el México moderno todos sabemos lo que pasó en la época de los cristeros, en la época postrevolucionaria, cuando surgen los sindicatos, cuando surgen los ferrocarrileros, los médicos, los maestros de primaria, los maestros de todos los niveles, la lucha por la liberación, la lucha por los presos políticos, que no es algo nuevo, es algo que tiene mucho tiempo. Y entonces a mí me parece que el homenaje que hoy se está llevando a cabo a Gladys es muy justo y necesario, porque ¿cómo es posible que una persona que entregó todo su tiempo y su esfuerzo a la educación popular, porque yo recuerdo que Gladys llegó a Liverpool como secretaria, pero posteriormente sabemos que tuvo varias actividades y aquí lo han destacado y muy bien, porque solo que hay personas que son luchadores sociales o rebeldes y revolucionarios y no hablan y están callados, pero porque son gente sencilla, gente humilde, que no buscó la fama, ni la fotografía, ni el poder como ya sabemos que muchas personas, aún siendo del Partido Comunista, aún siendo del PRD, se ubican en los mejores espacios, y no toda la gente lucha por los pobres, no toda la gente da su vida por los pobres. Son muy pocos los líderes como Lucio Cabañas, como Genaro Vázquez, como varios compañeros del 68 que dejaron el Poli, dejaron la UNAM y se fueron a la guerrilla, no solamente en México, en El Salvador, en Nicaragua, apoyando a Cuba. Nosotros fuimos internacionalistas, apoyamos todas las luchas habidas y por haber en esos años 60, a Vietnam, apoyamos también a Salvador Allende, y nosotros aprendimos de memoria la historia de la Revolución Cubana, que siempre hemos sido solidarios con
con la lucha de Cuba. Y eso tiene que ver con Gladys y con otras personas importantes que tampoco se les ha mencionado ni se les ha hecho justicia. Recuerdo a la maestra Lucía Longoria de Liverpool, nos impartió la clase de literatura. Ella fue presa política y murió en el 68 a consecuencia de esos malos tratos. Y también hubo otro personaje que ha sido olvidado y que hemos tratado de rescatar, por ejemplo, es Benita Galeana Lacunza. Fíjense, Benita Galeana Lacunza, brevemente, porque yo la conocí y la entrevisté 2 o 3 veces, y después hice un libro de toda su biografía, pero brevemente les contaré que Benita llegó a México en 1926 y trabajó vendiendo zapatos, trabajó en el cabaret El Viejo Jalisco, y ahí conoce a Manuel González, que estaba en el Partido Comunista. Resulta que Benita se entera de que habían detenido a su esposo y va a investigar, a liberarlo, y dice, ¿y por qué le detuvieron? Por comunista. Y eso fue para ella algo importante, porque de ahí se concientiza de alguna forma y se ingresa al Partido Comunista, y estuvo más tiempo en la cárcel que en su casa, como fue el caso de muchos luchadores sociales. ¿Y qué pasa entonces con Benita Galeana? Contemporánea de Diego Rivera, contemporánea de Siqueiros, de Frida Kahlo, de Tina Modotti, de Cuca García, y muere en el olvido. Ella adoptó 6 hijas. La última te mandó Benita para quedarse con la casa, y sin embargo nunca claudicó. Ella me dijo, yo voy a morir siendo comunista. Cuando hablo de que hay quienes claudican, pues claro, muchos, ya hace rato mencioné que se cambian de partido a cada rato. Y entonces finalmente quiero destacar que Gladys es un personaje que tarde o temprano, como otras personas desconocidas, tendrán que ser parte de esta historia nacional que es muy necesario rescatar. A mí lo que más me preocupa es ver montones de libros del 68 y de la prueba popular casi nada. Bueno, es todo. Micrófono abierto. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Alguna participación? ¿Quieren música? Ya llegó el músico. Entonces, ¿por qué no le damos un aplauso fuerte a estos expositores, a estas personas que nos han compartido su conocimiento, su sabiduría y también su corazón acerca de la gran compañera Gladys López?